Buenos días, mis amados, bienvenidos a Montesión. El día de hoy vamos a estar hablando de la fiesta de Purim. ¿Qué quiere decir Purim? Suertes. ¿Qué quiere decir Pur? Suerte. Se echaron suertes sobre la vida de los judíos. El malvado Amán quería destruir a todo el pueblo judío y vamos a ver el contexto histórico de esta fiesta. Vamos al libro de Esther 1. Dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. O sea, la fiesta duró, aquí dice, 180 días. O sea, estuvo buena la fiesta. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto. Y vamos a pasar al versículo 6. El pabellón era de blanco, verde, azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro, de plata, sobre losado, de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro, fíjense bien, en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Entonces vemos que en esta fiesta el rey Asuero manda a llamar a la reina Basti. Vamos a ver qué sucedió en el 11. Dice así que el rey Asuero mandó que trajesen a la reina a su presencia con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey, no quiso obedecer. Siempre que hay una desobediencia hay una consecuencia, ¿verdad? Y dice, no quiso obedecer a la orden enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió su ira. Y a causa de esto que sucedió, pues la reina Basti la quitaron de su puesto, y bueno, se mandó un edicto para que vinieran otras doncellas vírgenes a ocupar el puesto de la reina. Y si nosotros nos vamos a ver, una de esas vírgenes que se preparó, era Esther. Esther es un nombre persa, pero ella en realidad se llamaba Adasa. ¿Qué quiere decir Adasa? Adasa quiere decir árbol fructífero. Entonces dice en el capítulo 2:7 que Mardoqueo había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces, cuando se da este edicto, Mardoqueo le dice que vaya con las jóvenes para ver si ella podía ocupar el lugar que había dejado la otra reina. Entonces, dice aquí que el eunuco Agai la preparó porque Esther halló gracia delante de él. Y dice en el capítulo 2:17 que el rey conoce a Esther, dice, y el rey llamó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti.
Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y como estaba de muy buen humor, dice que disminuyó los tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Y bueno, ya después de un tiempo que pasaron todas estas cosas, dice que en el 3, después de todas estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre los príncipes que estaban en él. O sea, Amán era Agageo. Amán era un descendiente de Amalek, del rey Agag, de los amalecitas. De los amalecitas. Y si ustedes recuerdan, lo vamos a ver un poco más tarde, en Primera de Samuel 15 se le da la orden al rey Saúl de que destruya a todos los amalecitas. Y el rey Saúl obedece a medias y dejó con vida a Agag, al rey Agag, y lo mejor del ganado, y Dios se enojó y lo destituyó del reino. Y entonces vemos que Amán era descendiente de Agag. Entonces, qué importante es obedecer a Dios, porque vemos que al no cumplir Saúl con la orden de Dios de matar a todos los amalecitas, Agageo, Amán, años después, puso en peligro la vida de todos los judíos, porque no obedeció Saúl en destruirlos a todos. Pero vamos a ver qué es lo que dice aquí. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán. Entonces Amán pues se llenó de ira, de coraje, y entonces empezó a procurar la destrucción de Amán. ¿Y qué fue lo que hizo Amán? Vamos al 3:8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y el rey en nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de la mano, lo dio a Amán, y enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey, y en el mes primero, el día 13 del mismo, fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, y fueron enviados las cartas, o sea, el edicto se selló, y para destruir a los judíos. En el capítulo 4 dice que luego de que Mardoqueo supo todo lo que habían hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro con vestido de cilicio, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba,
tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio, ceniza en la cámara de muchos. Y entonces Esther también se enteró de todo esto, y en el versículo 5 ella manda a llamar a Atac, uno de los eunucos del rey, que estaba al servicio de ella, y lo mandó con Mardoqueo para que le preguntara qué se sucedía, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido para la destrucción de los judíos, y también le envió una copia del decreto. Entonces vino Atac y le contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Y vamos al versículo 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola cosa hay respecto a él: ha de morir, salvo a aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, y Mardoqueo contestó: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa y la casa de tu padre perecerán, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Nosotros tenemos que entender que para alguna razón, para algún propósito, estamos en esta vida. Todos tenemos una misión, todos venimos con una misión. Número uno, venimos a escoger el lugar donde queremos pasar la eternidad. Si adorando al Rey de Reyes o habiéndole creído todas sus patrañas al enemigo. Entonces nosotros tenemos que decidir en dónde queremos pasar la eternidad. Pero dentro de esa elección de la eternidad, también nosotros venimos como una misión, como Esther. En este caso, Esther fue escogida para salvar a los judíos de las maquinaciones de Amán, un agageo que pertenecían a Amalek. Amalek es una figura de la carne. Por eso Dios decía que fueran totalmente destruidos los amalecitas, y sin embargo Saúl no lo hizo. Y un descendiente de Amalek, del rey Agag, fue el que se opuso a los judíos, fue el que levantó la espada en contra de los judíos. Qué importante es que nosotros obedezcamos para salvar a nuestras generaciones. Y veamos aquí que dice que le dijo la reina Esther, le respondió a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, no coman ni beban en 3 días, y yo también con mis doncellas ayunaré. Entonces entraré a ver al rey, y que sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces a veces tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. Dar la vida no es precisamente morir, como en el caso de Esther, que podría haber sido, pero sí tenemos que morir a la carne, sí tenemos que morir a todas esas cosas que no le agradan al Señor, sí tenemos que morir a toda hechicería, brujería, manipulación, control, porque el ser una persona manipuladora, controladora, es como tener un espíritu de hechicería, es como tener un espíritu de adivinación. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que la obediencia trae una recompensa de vida. Y vamos a ver qué es lo que sucede aquí en este inter. O sea, esta Esther invita al rey a un banquete, al rey y a Amán, y le dijo
el rey Asuero a Esther que cuál era su petición y que aún hasta la mitad del reino le daría, pero ella más bien lo que quería que le diera era la vida de los judíos. Entonces vemos aquí que se hizo un banquete, fueron dos banquetes, se hizo el primer banquete, invita a Esther otra vez al rey Asuero, Amán, a un segundo banquete, pero dice aquí que aquella noche del banquete, vamos a Esther 6, aquella misma noche le fue dado un sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias de las crónicas para que se leyeran en su presencia, y hallaron que estaba escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, que eran 12 eunucos del rey de la guardia, que habían procurado matar al rey Asuero. Y el rey dijo: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los siervos del Señor que nada se había hecho. Entonces el rey mandó a llamar a Amán y le dijo: oye, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se le podría dar o hacer al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán pensó en su corazón: no, pues me va a querer honrar a mí. Y entonces le responde Amán en el versículo 7: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real del rey con el que se viste, y el caballo en el que él cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en caballo por la plaza de la ciudad, pregonando: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Qué tremendo, qué humillación tan grande para Amán, el haber tenido que llevar el caballo donde estaba montado Mardoqueo con la vestidura real, con la corona real, en el caballo real, porque él pensaba que la honra iba a ser para él, pero no era así. Y entonces, pues Amán, ya no sabían que estaba bien enojado, llegó a su casa bien enojado, y entonces lo convencieron de que Amán convenció a su esposa Amán de que pusiera una horca para ahorcar a Mardoqueo cuando se diera lo de la persecución de los judíos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después de esto? De que Amán le dio honra a Mardoqueo por orden del rey. ¿Qué sucede? Pues que se viene el segundo banquete, con Esther, y dice así en el capítulo 7: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, seame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados, para ser siervos y siervas. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina: ¿quién es ese y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina,
Y el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicar a la reina por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Y entonces regresó el rey del huerto al aposento del banquete, y Amán, para mala suerte de Amán, se había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Pues más se enojó el rey, y al proferir esta palabra le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí que en la casa de Amán está la horca de 50 codos de altura que hizo él para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Y entonces el rey dijo: cuélguenlo en ella, cuélguenlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Pues sí, está escrito en la palabra que aquellos que caben hoyo en contra de ti, en ese mismo hoyo van a caer. Y es muy importante que nosotros entendamos que los pensamientos de Dios, que los caminos de Dios para con nosotros son caminos de bien. Entonces el enemigo quería destruir a Mardoqueo, porque era judío y porque no le daba, no se arrodillaba, no se humillaba delante de él. Pero en su furia no le importó, o sea, no nada más dijo, bueno, pues voy a destruir a Mardoqueo, no, dijo, voy a destruir a todos los judíos, a todos los que sean del pueblo de Mardoqueo. Él no contaba con que Ester era judía. Entonces dicen los salmos que en el hoyo que caben para ti, en ese mismo hoyo van a caer tus enemigos. El que siembra mal va a cosechar mal. Entonces Mardoqueo y Ester, apresurándose a todas esta situación del edicto en contra de los judíos, le pidieron al rey que los ayudase a salvarlos. Entonces, como los edictos no se pueden cancelar, se escribió otro edicto diciendo que los judíos podrían defenderse de todo aquel que los atacara a causa del primer edicto, ¿no? Entonces es muy importante ver cómo Ester halla gracia delante de Asuero, gracia que por supuesto viene de parte del Rey de Reyes y del Señor de Señores, ¿verdad? Y entonces se defienden y pelean por su vida. Sí hubo una persecución, sí hubo una lucha, pero no fue como hubiese sido si no se hubiese escrito el segundo edicto, el segundo decreto del rey. El rey le da su anillo de sellar con el que se sellan todos los edictos, se lo da a Ester. Ester se lo da a Amán. ¿Para qué? Para que dijesen en ese edicto que se podían defender. Y así nace la fiesta de Purim, la fiesta de las suertes, en la cual se echó suertes para mal hacia el pueblo de Israel, pero el Señor dio, se hizo la suerte a favor de su pueblo a través de Ester y de Mardoqueo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Dice que los judíos destruyeron a sus enemigos que se habían levantado a causa de Amán. Y dice también que el rey Asuero al final recibió honra de parte del rey. Fue estimado también Mardoqueo por la multitud de sus hermanos, de los judíos, porque procuró el bienestar de su pueblo. Y de la misma forma nosotros debemos procurar el bienestar entre nosotros. De la misma forma también debemos de procurar hacer
la voluntad de Dios. También en esta fiesta de Purim debemos recordar leer el libro de Esther, hacer el ayuno de Esther de 3 días. ¿Para qué? Para que se levante Dios a favor de su pueblo, para que se levante ahorita que está toda esta pandemia, nos levantemos en ayuno, nos levantemos en ruego, nos levantemos en ayuno, en silicio, a favor, a favor del pueblo de Dios, a favor de los creyentes, pero también a favor de los incrédulos que han de llegar algún día a conocer del Mesías por causa de nosotros, por causa de nuestro testimonio. Es muy importante que nosotros demos testimonio de la palabra de Dios, que demos a aquellos que no le conocen, que nosotros les demos el evangelio, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la condenación es que nosotros ignoremos la dádiva, el regalo de Dios. Es como que si yo vengo y te digo, oye, te regalo este celular, y tú me dices, no lo quiero. Oye, pero es que te lo regalo, lo vas a necesitar. No, no lo quiero, no lo quiero. Vete, no lo quiero. De la misma forma, así hacemos con el Señor. Él dio una dádiva, Él dio un regalo del Mesías y de un sacrificio en el madero para sanarnos, para salvarnos, para levantarnos, para bendecirnos. Entonces tenemos que decir, sí, Señor, gracias. Entonces, oye, te doy este celular. Ay, sí, qué bueno, qué bonito. Ay, muchas gracias, sí lo quiero. Qué bueno, me hacía falta uno. Y quiero decirte que a todos nos hace falta el Redentor, el Mesías, el Sanador, el Salvador, el Redentor de nuestras almas. Él nos redime de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué quiere decir que nos redime de todo linaje? Quiere decir que nos redime de toda generación de maldad que haya en nuestra ascendencia, para que nosotros podamos ser libres y bendecir a nuestra descendencia. Él es el que nos liberta, Él es el que nos sana, Él es el que nos bendice, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da propósito, Él es el que nos guarda en medio de la oposición. Vemos cómo Amán se levanta como un perseguidor en contra de los judíos, pero Dios da la victoria a través de Mardoqueo y de Esther. Él da la victoria. Entonces, de la misma forma, Él te va a dar a ti la victoria a través del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, a través de la oración, a través del ayuno, a través de todas las cosas que tú hagas para con el reino de los cielos. Y no es de hacer porque no es por obras, sino simplemente es en obediencia al Señor, es en obediencia a su palabra, a sus estatutos, a sus mandamientos. Si dice no matarás, no hay que matar ni con la lengua. Si dices no hay que adulterar, ni con el pensamiento, porque dices no, pues es que yo no adultero, pero dijo Yahshua, aquel que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha adulterado con ella. Porque la imaginación es tremenda, la mente es tremenda. Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor que Él aún guarde nuestros pensamientos. Vamos a orar en esta hora, mis amados. Bendito Dios y Padre, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, el amado, el deseado. Tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. En esta hora ponemos nuestra vida en tus manos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para ser sanados, para ser ayudados, para ser levantados, para ser bendecidos, porque no queremos pecar en contra de ti. Y en esta hora te pedimos que tú nos guardes, nos ayudes, nos bendigas,
hagas tu obra completa, perfecta, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra simiente, en medio de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Aquí estamos para pedirte que tú nos sanes, nos salves, Señor, que seamos convencidos de pecado, de juicio, de justicia, pero de tu grande misericordia. Pon el querer como el hacer en nuestra vida, Señor. Aquí estamos para pedirte que tú nos cambies, nos transformes a la estatura del varón perfecto, que seamos resucitados, Señor, por medio de tu Espíritu Santo que resucitó a Yeshua de entre los muertos. Gracias te damos en esta hora, te bendecimos, te alabamos y te exaltamos, te glorificamos. Entrónate en nuestra mente, entrónate en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Glorifícate y magnifícate en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Y también vamos a dar la bendición sacerdotal. Que Yahweh te bendiga y te guarde, haga Yahweh resplandecer su rostro sobre de ti y te dé de su shalom, te dé de su paz. Que el Señor les bendiga en el nombre de Yeshua. Amén.